Cifera 9 era un mundo que no conocía la piedad. El cielo, teñido de un gris perpetuo, ocultaba la luz de su distante estrella tras una cortina de nubes densas y eléctricas. La atmósfera, pesada y tóxica en sus regiones superiores, era un recordatorio constante de que este planeta nunca había sido un hogar para los humanos, solo una jaula lo suficientemente grande como para hacer olvidar a sus prisioneros que alguna vez fueron libres. Las ciudades flotantes de los Borjai se cernían sobre el horizonte como gigantes espectrales, colosales estructuras de biometal vivo que latían con una energía oscura. No estaban construidas con piedra ni acero, sino con una amalgama de tecnología y materia orgánica, alimentadas por una fuente de energía que ningún humano podía ignorar, ellos mismos. Hace 2 siglos, los primeros humanos llegaron a Cifera 9 en busca de un nuevo comienzo. Huyendo de un planeta agonizante, de guerras que devoraban su propia especie, creyeron que habían encontrado un refugio. Y por un tiempo, los Borjai permitieron que pensaran eso. Pero el orden natural de la galaxia es cruel, y lo que comienza como hospitalidad, tarde o temprano, se convierte en dominación. Los Borjai no eran conquistadores en el sentido convencional. No necesitaban armas de asedio ni flotas de guerra. Eran depredadores de civilizaciones, observando, esperando el momento en que su presa estuviera demasiado débil para luchar. Y los humanos, con sus cuerpos frágiles y su desesperación, eran presa fácil. Primero, se les restringió la movilidad. Por su propia seguridad, dijeron los Borjai. Luego, se establecieron sistemas de trabajo, para mantener el equilibrio de recursos. Para cuando los primeros humanos se dieron cuenta, ya no eran refugiados, eran propiedad. Ahora, generaciones después, los humanos ya no hablaban de la Tierra. No soñaban con regresar, porque no quedaba nadie que recordara cómo era la libertad. Doran Bex había nacido en las profundidades de Cifera 9, en los túneles donde la cerilita era arrancada del planeta como un parásito que se devora desde dentro. Nunca había visto la superficie, solo el fulgor azul de los cristales radiactivos y la silueta amenazante de los capataces Borjai observándolo desde lo alto. Desde que tenía memoria, había trabajado. Desde que tenía memoria, había sangrado. Sus manos, encallecidas y quemadas por la radiación, eran la prueba de una existencia que no le pertenecía. Sus cicatrices, una historia que otros intentaban olvidar. Aprendió, como todos los esclavos, a no mirar directamente a los Borjai, a evitar sus ojos sin pupilas que parecían perforar la mente. Aprendió que hablar demasiado significaba perder la lengua, que soñar con la libertad significaba despertar muerto en una zanja. Pero lo que Doran nunca aprendió fue a rendirse. La primera vez que vio a su madre arrodillarse ante un Borjai suplicando por comida, sintió la rabia prenderse en su interior como una brasa. La primera vez que vio a su padre ser arrastrado a las cámaras de extracción, supo que nunca volvería a verlo. Y la primera vez que sintió el látigo desgarrar su piel por trabajar demasiado lento, supo que no era un hombre, era un número. Los humanos ya no tenían nombres entre los Borjai, solo designaciones. Doran era el sujeto almohadilla A147, un número en un sistema diseñado para consumirlo hasta que su cuerpo no sirviera más. Y sin embargo, los Borjai cometieron un error, le dejaron vivir lo suficiente para odiarlos. La semilla de la rebelión no nace en un instante. Se alimenta de años de abuso, de miradas evitadas, de puños cerrados en la oscuridad. Se gesta en el miedo, en el resentimiento, en la impotencia convertida en furia. Doran sentía esa semilla crecer cada día. La sentía cada vez que veía a un humano ser arrastrado a los laboratorios de asimilación. La sentía cada vez que sus captores pronunciaban la palabra útil, como si su vida solo tuviera valor mientras sirviera a sus amos. La sentía ahora, mientras se arrodillaba en la mina con las manos ensangrentadas, viendo como otro esclavo era arrastrado fuera de la fila por moverse demasiado lento. El látigo cayó, una y otra vez, hasta que el sonido de la carne abierta fue reemplazado por el de un cuerpo cayendo inerte. Doran apretó los dientes. Los Borjai habían tomado todo de él. Su hogar, su familia, su identidad. Pero no le quitarían su odio. No le quitarían su voluntad. Las minas resonaban con el incesante golpeteo del metal contra la roca, una sinfonía de esclavitud que nunca cesaba. En las cavernas iluminadas por la fosforescencia azul de la cerilita, cientos de humanos encorvados trabajaban hasta que sus músculos se rompían, hasta que sus pulmones se llenaban de polvo radiactivo. Los Borjai no permitían descanso. Solo la muerte garantizaba el alivio. Los esclavos no hablaban entre sí. No se atrevían. No podían. Cada uno llevaba en la base del cráneo un pequeño implante,
una pieza de biotecnología que regulaba sus pensamientos, que drenaba la voluntad hasta convertirlos en simples herramientas. Los llamaban inhibidores neuronales. Pero no todos los humanos estaban completamente sometidos. Algunos, como Doran, habían aprendido a resistir. No sabía si era una anomalía en su implante o simplemente una cuestión de fuerza de voluntad, pero podía sentirlo, un leve eco de sus emociones originales, una chispa de rabia y memoria que nunca se extinguía del todo. Sabía que si permitía que los Borjai lo quebraran, si aceptaba la sumisión como los demás, desaparecería dentro de sí mismo. Se convertiría en un fantasma, en un reflejo vacío de lo que había sido. Se negaba a darles ese poder. El cambio en su interior comenzó a tomar forma el día en que vio a Kieran morir. Kieran era más que su mejor amigo. Era el último vínculo que tenía con la humanidad que una vez existió. Juntos habían crecido en las minas, juntos habían compartido las mismas cicatrices, los mismos latigazos, los mismos sueños susurrados en la oscuridad. Pero Kieran era diferente. No tenía miedo de hablar. Se corrió el rumor de que había dicho algo peligroso. Nadie sabía exactamente qué. Tal vez un susurro en la fila de alimentación, una mirada de desafío en el momento equivocado. No importaba. Los Borjai no toleraban la insubordinación. La ejecución fue pública. Siempre lo era. Los humanos fueron obligados a arrodillarse en la explanada del sector industrial. Filas de esclavos, con los ojos bajos, con la sumisión incrustada en cada gesto. Entre ellos, Doran. Quería mirar a Kieran a los ojos, pero sabía que si lo hacía, los guardias lo verían. Y entonces, él también estaría allí, de rodillas, esperando el golpe final. El Borjai que oficiaba la ejecución no pronunció palabras. No había necesidad. Los humanos no merecían explicaciones. Un parásito biomecánico emergió de la muñeca del verdugo y se aferró al cráneo de Kieran. El proceso fue lento, cruelmente deliberado. La criatura perforó su carne y se enredó con su sistema nervioso. Kieran convulsionó, su rostro contorsionado entre el dolor y una expresión casi de incredulidad. Un segundo después, su cuerpo se volvió rígido. El parásito liberó una descarga. Kieran se desplomó. Y entonces, se acabó. No hubo resistencia. No hubo últimas palabras. Solo la muerte, rápida y sin sentido, como un insecto aplastado bajo el pie de un gigante. Doran sintió algo dentro de sí quebrarse en 1000 pedazos. Pero no fue miedo. No fue dolor. Fue odio. Ese mismo día, los Borjai se llevaron a Lyra. Doran no supo qué había hecho su hermana. Tal vez nada. Tal vez todo. Tal vez había nacido con la desgracia de ser demasiado fuerte. Demasiado capaz. Los Borjai buscaban humanos con ciertos rasgos genéticos, aquellos que podían ser moldeados. Lyra fue seleccionada para convertirse en un portador. Sabía lo que eso significaba. Lo había visto antes. Los portadores eran humanos reestructurados, mejorados a nivel biotecnológico para servir a los Borjai de manera más eficiente. No se les consideraba esclavos comunes. Eran herramientas refinadas. Pero lo peor no era la modificación física. Lo peor era que cuando regresaban, ya no eran ellos mismos. Doran vio a su hermana ser arrastrada fuera de la fila por 2 guardias Borjai, su pequeña figura forcejeando inútilmente contra sus garras esqueléticas. Gritó su nombre, pero ella no lo miró. Nadie lo hacía, porque los esclavos sabían que intervenir significaba la muerte. Ese fue el momento en que Doran comprendió que nunca vería a Lyra de nuevo. O, si lo hacía, ella ya no sería Lyra. No hubo funeral. No hubo luto. Solo el sonido de las máquinas devorando el planeta, la realidad implacable de la esclavitud que se imponía con cada nuevo amanecer. Esa noche, Doran dejó de ser un esclavo. Tal vez su cuerpo seguía encadenado. Tal vez seguía rompiéndose la espalda en las minas. Pero su mente era libre. Ya no podía seguir bajo las órdenes de los Borjai. No quería sobrevivir. Quería luchar. Y por primera vez en su vida, no sintió miedo. Solo rabia. Las minas de Cifera-9 eran un laberinto de oscuridad y desesperación. Pero entre las sombras, entre el sonido incesante del metal golpeando la piedra, comenzaron a surgir susurros. Pequeños, casi imperceptibles, pero suficientes para encender una chispa. Doran hablaba en murmullos, siempre con cautela, siempre asegurándose de que no hubiera oídos indeseados cerca. Al principio, lo miraban como si estuviera loco. Nadie desafiaba a los Borjai.
Nadie hablaba de resistencia sin terminar con un parásito incrustado en el cráneo o su cuerpo convertido en un experimento más. Pero otros lo escuchaban. Otros que, como él, estaban hartos. Otros que habían perdido a alguien, que habían sentido la rabia ardiendo en el pecho y no habían sabido qué hacer con ella. Fue un anciano, un exsupervisor de los campos de trabajo, quien le habló de la red. Hace años que algunos intentamos algo, le susurró entre los ruidos de la maquinaria. Pero los Borjai siempre nos encuentran antes de que podamos hacer algo grande. No esta vez, susurró Doran de vuelta. No si actuamos primero. La red no era una organización. Era un rumor, una idea. Un grupo disperso de esclavos que llevaban tiempo buscando una oportunidad. Escondían herramientas, saboteaban pequeñas partes del sistema, pero nunca habían tenido un líder. Nunca habían tenido un plan. Doran les dio a ambos. El primer golpe debía ser simbólico. Un mensaje. No podían atacar directamente las ciudades flotantes de los Borjai, pero sí algo que los hiciera reaccionar. Las fábricas de implantes neuronales. Si los esclavos no estaban controlados, si los inhibidores dejaban de funcionar, el miedo de los Borjai crecería. Y los humanos recordarían lo que significaba pensar por sí mismos. Reunió un pequeño grupo. 10 hombres y mujeres, con cicatrices en la piel y el odio en la mirada. Se movieron en la noche, usando túneles abandonados que solo los más viejos conocían. La fábrica estaba protegida, pero no como lo estaban los grandes complejos de los Borjai. Ellos no creían que nadie se atreviera a atacar. Doran demostró que estaban equivocados. Los esclavos infiltrados dentro de la fábrica abrieron las puertas desde adentro. En minutos, el lugar era caos. Cortaron cables, sabotearon el sistema, destruyeron los contenedores de inhibidores neuronales antes de que pudieran ser implantados en más humanos. Y por primera vez, liberaron esclavos. No muchos. Solo unas pocas decenas. Pero bastó para que el mensaje se expandiera como fuego en la mina. Los Borjai no tardaron en responder. Las ejecuciones comenzaron al amanecer. Doran vio, impotente, cómo los guardianes arrastraban a los capturados fuera de las fábricas, alineándolos frente a la multitud. No hubo juicios, ni discursos. Solo disparos secos, y cuerpos desplomándose sobre la arena gris de Cifera-9. La rabia volvió a consumirlo. Pero esta vez, no fue solo suya. Pudo sentirla en todos los demás. Los esclavos ya no evitaban su mirada. Ya no bajaban la cabeza. El miedo comenzaba a romperse. Pero Doran sabía que no podían seguir así. Los ataques pequeños solo los harían sufrir más. Necesitaban algo más grande. Algo que no solo hiriera a los Borjai, sino que los hiciera temblar. No bastaba con liberar esclavos. Tenían que destruir su poder. Y para ello, necesitarían un golpe que hiciera que toda la humanidad despertara al mismo tiempo. El eco de las ejecuciones aún resonaba en la mente de Doran mientras caminaba por los túneles más profundos de Cifera-9. Habían matado a los suyos con total impunidad, como si fueran desperdicio, como si no valieran nada. Pero los Borjai habían cometido un error. Creían que el miedo seguiría manteniendo a los humanos en su sitio. No vieron lo que estaba pasando en las sombras. El miedo estaba cediendo paso a la furia. Los susurros de rebelión habían crecido, y la red ya no era solo un grupo disperso. Era un fuego encendido en los corazones de los esclavos. Pero para que la llama se convirtiera en un incendio, debían hacer que todos los humanos se levantaran al mismo tiempo. Fue entonces cuando Doran y su grupo encontraron la estación de comunicación. No había sido usada en siglos. Se encontraba en un complejo abandonado de la primera colonia humana, un esqueleto metálico cubierto de óxido y polvo. Allí, en lo más profundo de los túneles prohibidos, aún quedaban rastros de la antigua esperanza de su especie. Una antena de transmisión interconectada con todas las infraestructuras humanas de Cifera-9. Los Borjai nunca la destruyeron porque no lo creyeron necesario. Los esclavos no tenían forma de acceder a ella. Hasta ahora. Doran y 2 de sus mejores infiltrados lograron restablecer la energía del sistema. Las viejas pantallas chisporrotearon y los códigos en un idioma olvidado resurgieron en la neblina azul de los monitores. Conectaron la señal. Tenía pocos segundos antes de que los Borjai detectaran la transmisión. Pero era suficiente. Respiró hondo y habló. Nos han tratado como ganado. Nos han reducido a sombras. Pero somos más que eso. Somos humanos. Y hoy, no luchamos por sobrevivir. Luchamos para ser libres. En ese momento, Cifera-9 despertó.
Desde las minas hasta las fábricas, desde los laboratorios de los Borjai hasta los campos de trabajo, los esclavos se alzaron. Derribaron guardias. Destruyeron los implantes neuronales. Se lanzaron sobre sus captores con herramientas, con puños, con todo lo que encontraran. Por primera vez en 2 siglos, la sangre de los Borjai tocó la tierra. Pero Doran sabía que esto no era suficiente. Un motín sin una victoria decisiva solo terminaría en más represión. Necesitaban un golpe definitivo. Y lo encontraron en lo más alto del cielo. En la ciudad flotante de los Borjai, en el corazón de su estructura biomecánica, se hallaba el reactor de fusión. Los humanos llevaban 2 siglos alimentándolo sin saberlo. Era el núcleo de su dominio. Si lograban sabotearlo, si lo destruían, toda la red de control de los Borjai colapsaría. No habría segunda oportunidad. Era todo o nada. El cielo de Cifera 9 ardía. La ciudad flotante de los Borjai, su colmena viviente, su trono de dominio absoluto, temblaba mientras los esclavos se lanzaban contra sus muros. Era una marea de desesperación y furia, una tormenta de cuerpos desgarrados que peleaban con herramientas improvisadas, con cadenas rotas, con sus propias manos si era necesario. No era una guerra organizada. Era el rugido de una especie que ya no aceptaba ser esclava. Doran lideraba la carga, su respiración entrecortada por el aire enrarecido, su corazón latiendo al ritmo del caos. No importaba la cantidad de Borjai que cayeran. Sabía que la victoria no estaba en los cuerpos destrozados de sus enemigos, sino en el núcleo de la bestia. El reactor. Atravesaron las defensas, corriendo entre pasillos biomecánicos que palpitaban como si fueran venas de un dios dormido. Los Borjai luchaban con la frialdad de depredadores ancestrales, moviéndose con precisión, pero por primera vez, estaban en desventaja. Los esclavos no temían morir. Doran y su grupo llegaron al núcleo. La estructura pulsaba con un resplandor azul incandescente, un corazón de fusión contenida que mantenía con vida a la ciudad flotante y su red de control. Si lo destruían, todo se vendría abajo. Colocaron los explosivos mientras el rugido de la batalla seguía resonando a su alrededor. Cada uno de ellos sabía que, incluso si lograban escapar, no habría un futuro seguro. Pero Doran no estaba buscando un futuro. Solo una última victoria. El detonador estaba en su mano cuando el aire cambió. Una vibración recorrió la estructura, como un latido distorsionado. Las paredes se abrieron como si fueran carne viva, y de ellas emergió el horror definitivo. El primarca Borjai. No era un ser ordinario. Era la síntesis de todo lo que los Borjai habían aprendido sobre el dominio biotecnológico. Un titán formado por materia viva y metal, un monstruo que no tenía una forma definida, que se adaptaba con cada golpe, con cada intento de destruirlo. Uno a uno, sus soldados cayeron. No hubo gritos. No hubo resistencia. Solo cuerpos desgarrados por un enemigo que no podía ser derrotado. Doran sintió el calor de su propia sangre cuando el primarca lo lanzó contra una pared, quebrando sus costillas, dejándolo sin aliento. El detonador cayó de su mano. No podía moverse. No podía luchar. Pero podía ganar. Con su último aliento, con el dolor atravesando cada fibra de su cuerpo, Doran se arrastró. El primarca se giró hacia él, como si comprendiera lo que estaba haciendo. Pero era demasiado tarde. Doran ya había llegado al núcleo del reactor. Con un grito ahogado, hundió su mano temblorosa en el panel de activación manual. La explosión fue inmediata. No hubo destello cegador. No hubo gloria. Solo fuego y caída. La ciudad flotante se desmoronó sobre Cifera 9, arrastrando consigo a miles de esclavos y Borjai. Las estructuras biomecánicas se incendiaron, el cielo se llenó de restos en llamas, y la red de control de los Borjai colapsó. Doran murió sin ver la victoria. Pero su sacrificio rompió las cadenas. Cuando el polvo se asentó, cuando el fuego comenzó a extinguirse, Cifera 9 era libre. Pero la guerra no había terminado. Los Borjai aún existían en las sombras, esparcidos por la galaxia, reagrupándose en algún rincón oscuro del universo. Y los humanos aún sangraban. Doran fue un mártir. Un nombre que no se olvidaría. Pero su legado no era una historia de victoria. Era una advertencia.